Bueno, le vamos a dar continuidad, hermano, al mensaje que habíamos comenzado el domingo. Hoy le voy a puesto un subtítulo y es ¿cómo podemos madurar? Dice, ¿cómo podemos madurar para recibir la bendición? Muy importante, hermano, porque el domingo estuvimos hablando acerca de que si no logramos madurar, no vamos a poder recibir el espíritu de sabiduría y de revelación. Porque Dios no nos puede dar esa bendición, hermanos, siendo unos inmaduros. Entonces el Señor demanda madurez de nuestra vida. Y Dios nos va a enseñar cómo es que nosotros podemos madurar verdaderamente. ¿Por qué? Porque el día de hoy, hermano, yo me admiro verdaderamente cómo hay tanto ministerio inmaduro. Y todo ministerio inmaduro ha hecho muchísimo daño que ni se imagina. Porque todo lo que realiza, lo realiza de su corazón. Hoy en día se predica, se enseña, se profetiza, se ministra inmaduramente. Por eso, todas las predicaciones tienen muchos errores. En sus enseñanzas tienen muchos errores. En sus profecías muchos errores. Y sobre todo en la administración, hermanos, muchos errores. ¿Por qué? Porque no hay espiritualidad. Mientras no hay espiritualidad, no hay sabiduría para predicar, para enseñar, para profetizar y sobre todo para poder ministrar de la forma correcta. Y yo te voy a hablar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Yo creo, hermano, que muchos de nosotros, si hemos leído historia acerca de Pablo, antes de ser Pablo, sino cuando era Saulo, el domingo estuvimos hablando que él estuvo bajo los pies estuvo siendo un alumno de Gamaliel. Y Gamaliel lo instruyó estrictamente de acuerdo a la ley. Y yo me maravillo verdaderamente, hermano, porque Gamaliel, como les hemos dicho, no era cualquier personaje, era una persona muy estudiada, una persona reconocida como sabia, dice, como sabia, pero nada que ver con la sabiduría del reino. Era sabia bajo la propia opinión del hombre. Porque hoy podemos ver muchos hombres sabios, hermano, y pueden ser poderosos sus palabras, pero delante de Dios, mi hermano, son unos ignorantes. Su sabiduría es basura delante de Dios, porque esa sabiduría del hombre que viene siendo basada, terrenal, animal y diabólica, no puede edificar a ningún ser humano. Podemos ver, hermano, cuánta gente ha tratado de ayudar al hombre con la sabiduría del hombre y no ha podido ayudarlos correctamente. ¿Por qué, hermano? Porque la única sabiduría que puede ayudar, edificar, restaurar al hombre es la sabiduría del reino. Por eso yo recuerdo en un versículo que leía, donde dice que Dios por eso envió su palabra a la tierra, con un propósito, para que la sabiduría hiciera su trabajo. Y el trabajo de la sabiduría, mi hermano, es restaurar completamente nuestras vidas y que esa sabiduría regrese, pero no va a ir sola, sino va a ir con nosotros. Entonces esa sabiduría, hermano, fue enviada con un propósito. Por eso yo recuerdo algo tan importante, hermano, que Pablo decía que Dios se le reveló a él. Después de haberse le revelado a él, ahora Dios le dio sabiduría a él y ahora sí podía predicar la sabiduría del reino de la forma correcta. Que en el momento que predicaba la sabiduría del reino, edificaba la vida de las personas. Las personas eran totalmente cambiadas y transformadas. Pero podemos ver que antes, hermano, él recibió una sabiduría tergiversada y pervertida que me hicieron creer que era la sabiduría del reino y nada que ver con la sabiduría del reino. Podemos ver, mi hermano, que aquel gran sumo sacerdote, gran sumo sacerdote, que era un rabino, un maestro reconocido, un maestro por excelencia. Y podemos ver, hermano, yo estaba leyendo un poco acerca de este hombre, que no cualquier hermano llegaba a los niveles que llegó este hombre, porque Gamaliel era un hombre muy celoso,
muy estudioso y muy estricto en lo que él enseñaba. Por eso lo reconocían. Por eso él fue un rabino destacado de los demás maestros. Pero yo quiero decirle que Gamaliel fue uno de los fundadores de las dos escuelas bíblicas que había en Tarso. Y créanme que yo me sorprendo de esto. ¿Por qué? Porque esas dos escuelas bíblicas eran las que se encargaban de enseñar a muchos maestros que había en aquellos tiempos, reconocidos como tremendos rabinos, pero estaban todos cerrados, equivocados. Por eso, hermano, estas escuelas estaban fundamentadas en el judaísmo y en el fariseísmo, tremendamente. Y créanme que Gamaliel era uno de los promotores, hermano, de esas dos escuelas bíblicas muy reconocidas. Y todos los que iban a esa escuela y verdaderamente, hermano, los enseñaban, pero hablando humanamente, porque ahí no estaba el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque ellos se apoyaban en toda la información que tenían acumulada en su vida. Pero quizás tú puedes escucharlos a ellos en aquellos tiempos, te sorprendería porque eran poderosos en sus palabras. Pero yo quiero decirte, pero nada que ver con las cosas de Dios. Porque todo lo que ellos enseñaban no cambiaba ni transformaba a ningún ser humano. Es más, no eran ni aptos para enseñar de parte de Dios, no eran aptos. Y el Señor le enseñaba que el día de hoy existen muchos tipos de maestros que están en institutos bíblicos que no son dignos de estar enseñando. ¿Por qué? Porque no han alcanzado una madurez como la que demanda Dios en su palabra. Pueden ser hombres ya viejos, hermanos, como maestros de instituto bíblico, pero son unos inmaduros totalmente de espiritualidad, no tienen absolutamente nada. Yo conozco muchos maestros de instituto bíblico de aquí, hermano, nada que ver con la espiritualidad, nada que ver con la madurez que demanda la palabra de Dios. Son hombres religiosos, apoyados en toda la información acumulada que les enseñaron, y ellos creen que porque saben mucho son aptos para enseñar. Pero yo quiero decirte que mientras el Espíritu Santo, hermano, no te ejercite, te instruye y te capacite, tú no eres apto. Podemos ver, hermano, que Saulo de Tarso era un hombre muy destacado también y muy reconocido él. De hecho, él sobresalía de todos los alumnos de este tremendo rabino llamado Gamaliel. Créanme que yo me sorprendo de este hombre, hermano, porque este hombre verdaderamente anheló y deseó servir a Dios. Y yo sé que hay mucha gente, hermano, que anhela y desea servir a Dios. Pero desgraciadamente este tipo de personas han sido enseñados con gente incorrecta. Porque Saulo de Tarso, hermano, anhelaba y deseaba servir a Dios. Pero fue con las personas equivocadas. Se metió en las escuelas equivocadas, donde no estaba el Espíritu Santo. Donde siempre lo rechazaron, donde no le permitían al Espíritu Santo tomar el lugar para enseñar, capacitar o disciplinar. Yo recuerdo, de acuerdo a lo que Dios ha revelado en esta casa, hermano, créanme que Dios ha llevado gente de esta iglesia, iglesias, y el Espíritu Santo siempre está en un lado esperando que viene el lugar, nunca se lo dan. Nunca se lo han dado. ¿Por qué, hermano? Porque se apoyan en toda la acumulación de información que tienen en su vida. Por eso, hermano, tú y yo somos un peligro si no hemos madurado. Somos un peligro. Por eso yo recuerdo lo que Jesús le dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, porque ni entran ni dejan entrar los que quieren entrar al reino. Porque con esas enseñanzas, hermano, con las cuales ellos enseñaban, les cerraban la puerta a los que querían entrar. Yo me sorprendo de eso. Por eso dice: van y consiguen 1 o 2 prosélitos, y ya cuando los convencen, los disciplinan, pero dice que lo hacen 2 veces más dignos del infierno que ellos mismos. Pero esta escritura, hermano, el Señor me hacía entender que esta palabra que le decía que van y consiguen a uno, dijo: esto es lo que hace toda la gente que no tiene madurez.
No solamente la madurez, sino lo que recibes después de la madurez. El día de hoy, hermano, la iglesia es bien perezosa. La iglesia en realidad solo es oyente. La iglesia no hace el sacrificio de rogar, de suplicar, de pedir misericordia a Dios para que nos pueda conceder el poder de guardar y poner en práctica la palabra de Dios. Yo quisiera decirte a ti, ¿cuántas veces le has pedido este favor a Dios? ¿Ha sido insistente tu oración en esta área de estarle pidiendo al Señor, Señor, concédeme el poder de guardar y poner en práctica tu palabra? Hermano, tú puedes ver uno de los salmistas en el Salmo 119, 17. Mira lo que está diciendo este hombre a Dios. Así a tu siervo, mira, yo me sorprendo de esta palabra, hermano, y aquí es una oración, una plegaria que se le está haciendo a Dios. Dice, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. O sea, le está diciendo, hazme bien, Señor. Dame el poder de guardar y poner por obra tu palabra. Les hemos enseñado una y otra vez, hermano, lo que dice en Corintios, que dice que no es del que quiere ni del que corre. Yo hace tiempo, hermano, un hermano me decía, te voy a decir algo, Martín, porque muchas veces nosotros nos equivocamos como hombres. ¿Sabes por qué oras por mucho tiempo? ¿Sabes por qué ayunas tú? ¿Sabes por qué lees la palabra? ¿Sabes por qué estudias tú? ¿Sabes por qué te relacionas tú con Dios? ¿Sabes por qué te sacrificas tú? Te voy a decir muy fácil, no es porque tú quieras, sino que Dios tuvo misericordia de ti y te concedió el poder de orar, te concedió el poder de leer la palabra, te concedió el poder de relacionarte, de adorarlo y de predicarle muchas cosas. Él te dio ese poder. Si no creen en lo que no estarías haciendo lo que está haciendo el día de hoy. Si esta gente, no me dice, si esta gente no busca a Dios, es porque Dios no les ha concedido el poder de buscarlo. Pero tiene que haber un interés en tu vida, hermano, como en mi vida. Dice la palabra que al que pide, ¿qué? Recibe. Fíjate, al que pide, recibe. Es algo muy importante. Muchas veces, hermano, pero no entendemos que tenemos que pedir, tenemos que suplicar, tenemos que rogar. Muchas veces pedimos una o dos veces y ya se nos olvida. Hermano, nuestra oración tiene que ser como la de Jacob. Dice que Jacob no soltó al ángel hasta que recibió la bendición. Entonces nosotros no debemos de soltar ninguna plegaria que pongamos delante de Dios hasta que recibamos las respuestas. Yo recuerdo a un hermano y dijo, ¿sabes qué? Yo a Dios le pedí una casa. Él vivía de renta. Pero a él se le complicaba, hermano, porque él no tenía un pie. Dios le hizo un llamado a él, le hizo caso, y un día se enfermó y le cortaron un pedazo de pie. Y luego después tronó el tanque de gas y le tuvieron que amputar otro pedazo de pie. Y le dijo, hasta así, yo creo que sí lo sonrió, pero hermano, se y ese hermano, antes de hermano, créanme que yo, cuando platicaba con él, me dolía mucho a mí, la verdad, y no tenía diabetes. Y aparte de diabetes, tenía entre los dedos, en el único pie que tenía llaga y tenía gusanos. Tú le ves que le salían los gusanos ahí en el pie. Yo a veces iba y le ayudaba y le hacía el aseo. A veces me tenía que cambiar el pañal, estaba todo zurrado de días. Porque la esposa lo abandonó, su familia lo abandonó. Pero antes de todo esto, hermano, yo quiero decirte que él le pidió a Dios una casa. Y dice que a él se le olvidó ya de pedirle a Dios la casa.
Pero un día él ya estaba en Torreón y le habló una persona de aquí de Durango y dijo: hermano Sergio, quiero que venga, le tengo unas sorpresas. Fíjate, le mandaron dinero para que se viniera en el pasaje, pero también para que vea todas las cosas. O sea, un camión de mudanza para traer todas las cosas. En el momento que él llegó a donde lo citaron, le entregaron unas llaves, una casa de material, una casa donde tenía local, una casa de alto, bonita, de material, se la regalaron. Y dijo: esto es lo que yo le había pedido a Dios hace mucho tiempo. Rogué mucho, supliqué mucho y se me olvidó. Después ya pedí a Dios porque me enfrasqué, decía él, pidiéndole a Dios sanidad del diabetes. Pero ese hermano, créanme que no lo ayudaba a mucha gente. Mucha gente que lo conoció lo abandonó. Yo un día le dije: Señor, yo no le voy a entregar los diezmos a este pastor, se lo voy a llevar a él. Porque él lo necesita, porque su mismo pastor lo abandonó. Y lo dejó a la deriva. Éramos religiosos. De hecho, Dios me dijo un día: ora por él y dile que se prepare, porque en estos días se va a morir. Dile que me pida perdón, porque el camino que él tomó no es el correcto. Hermano, era carnal, era fariseo ese hombre. Pero cuando Dios le dijo: arrepiéntate, porque el camino que tú has tomado no es el correcto, lloró, hermano, por esa palabra. Y me dijo: me estás confirmando lo que Dios me mostró. Pero ahora que me estás hablando es verdad. Hermano, duró unos 16 días. Pero fíjate, tuvo la oportunidad de que Dios le haya hablado. Mucha gente cree que uno está loco. Yo recuerdo un día al papá de la hermana María. Él tenía un problema leve, ¿verdad? Nada más venía con un chequeo aquí. Pero a la hermana se le ocurrió invitarme y yo orar por él. Y ahí Dios me lo reveló y me dijo: dile a ella que le pida perdón, porque él se va a ir en estos días. Hermana, era difícil creer que un hombre con salud, estuve platicando con él, me platicó toda la historia en un rato que estuve con él, hablando muy bien. No le estaba bien, pero Dios me dijo que él se iba a morir. Y le dije yo a ella: pídale perdón por unas cosas del pasado. Pero ella hizo desidia y nunca creyó o pensó que iba a pasar. ¿Y qué pasó? A los días se murió. Nada más el Lulú se cayó, nada que ver con muerte ni nada, era una caída nada más. Así de que me invite y yo orar por usted. Fui y me ¿sabe qué? Ella iba a partir. Pero esa mujer ya estaba preparada para partir. A ella se le abrieron los ojos. Ella miraba al Señor, miraba a los ángeles. Qué tremendo, hermano. Dios mío. Y al pago los días también se. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Ese hermano, podría decirse, hermano, que era como Saulo, un camino totalmente equivocado. Pero cuando se apoyaba en todos sus conocimientos acumulados que tenía, que era un maestro y que era reconocido de sus tiempos. Además, él sobresalía de los contemporáneos de él. Y créanme que yo me sorprendía, porque a ese edad me sentía tan orgulloso de tanto conocimiento, de conocer, porque era un hombre que estudiaba y estudiaba y estudiaba. Hay mucha gente que conoce la Biblia de memoria, pero es un inmaduro. ¿Por qué? Porque Saulo de Tarso era un niñote. Él era carnal, era religioso, pero él pensaba que era lo máximo, porque a él lo enseñaron los mejores maestros. Los que fundaron las iglesias bíblicas, los institutos bíblicos de aquellos tiempos, del judaísmo y del fariseísmo. Él se sentía orgulloso de pertenecer a esas escuelas. Pero cuando tuvo el encuentro con el Señor, hermano, Dios lo reprendió totalmente de todo. Todos los conocimientos que él había obtenido, de los cuales se sintió orgulloso, Dios lo vació. Lo vació completamente. Desde entonces, hermano, cuando tuvo el encuentro, él empezó a ser probado. Ya Dios le había dicho
yo le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por él. Y hoy el Señor te dice, mi hermano, cuánto le es necesario mostrarles a ustedes padecer por él. ¿Qué dice primera de Pedro? Capítulo 1, versículo 7. Hermano, esto verdaderamente es esencial para nuestras vidas. Pero esto es lo que el carnal, el niñote, el inmaduro, hermano, no quiere. Él cree que está bien, hermano. Te voy a decir una cosa: si tú te apoyas en tus conocimientos, si tú te apoyas en tu razón, en lo que tú piensas, en lo que tú crees, tú estás equivocado, estás desviado. Te estás apoyando en tus propios caminos, porque al final de tus caminos hay muerte. Mira lo que dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesús. Entonces, mi hermano, el Señor me está diciendo: Saulo de Tarso, tuve que meterlo en procesos. Y yo le mostré que a través de los procesos, él iba a dejar de ser un inmano. Él iba a dejar de ser un religioso. Tuve que deshacerlo. Hermano, Dios nos quiere deshacer a nosotros. Porque te voy a decir una cosa: el peor enemigo de tu vida eres tú mismo. Porque tú has levantado tus propias estructuras y tú riges y gobiernas tu vida como tú piensas, como tú crees. Yo quiero decirte, hermano, que no es como tú piensas, como tú crees y cómo tú vas a lograr hacer una persona exitosa. No es así. Quiero decirte que la palabra de Dios, hermano, es la que te dice de qué forma y de qué forma correcta tú puedes lograr la realidad del reino. Por eso yo me admiro tanto en la palabra de Dios, hermano, cuando dice Josué 1:8, y está diciendo: nunca se apartará de tu boca, que dice, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces dice, hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego fíjate lo que sigue diciendo: y esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Hermano, yo quiero decirte que el Señor me decía que nos va a enseñar a vivir de acuerdo a su palabra y nos va a llevar a aborrecernos a nosotros mismos. Nos va a llevar a deshacer lo que yo pensaba y lo que yo creía acerca de mí. En sí, Dios va a destruir tus caminos. Va a destruir tus caminos equivocados, que al final son caminos de muerte. Mucha gente no entiende esta realidad. Te voy a decir por qué. Porque se le ha hecho un hábito. Y es tan orgulloso que él cree que todo el mundo está equivocado y nada más él tiene la razón. Hermano, ese es el problema de todo. Saulo de Tarso se sentía tan orgulloso que él se creía lo máximo y el más destacado de sus contemporáneos. Y estaba totalmente equivocado, porque él estaba peleando en contra de Dios, pero por lo que a él le enseñaron y lo que él pensaba y lo que él creía que le rendía servicio a Dios. Dime tú que has leído acerca de eso. En realidad Saulo de Tarso le rendía servicio a Dios, estaba en contra de Dios, perseguía a la iglesia. Por eso el día que iba a Damasco, Dios lo tumbó de su cabalgadura. O sea, como quien dice, Dios lo derribó de su orgullo. Lo derribó y dice que ese gran resplandor que quedó ciego. Y el Señor inmediatamente dijo: Saulo, Saulo, duro te dar cosas contra el aguijón. Y en ese momento, hermano, cuando el Señor habló, si verdaderamente Saulo de Tarso hubiera conocido al Señor, en el momento que habló el Señor, se hubiera dado cuenta que era Jesús quien le estaba hablando. Yo creo, hermano, yo no necesito verte a ti para saber que eres tú quien me está gritando de allá. Simplemente al escucharte, a escuchar la voz, sé quién me está hablando.
Claro, y por supuesto cuando me he relacionado con Él, que conozco su voz. ¿Cuántos de ustedes han escuchado una voz por allá y se dan cuenta quién es? ¿Por qué? Porque se han relacionado y conocen su voz. Y dice el Señor, mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz y me siguen. Pero cuando lo oyen se dan cuenta que es el Señor quien está hablando. En ese momento, hermano, yo creo que cuando le habló Jesús, Él mismo dice, ¿quién eres? No lo conocí. Hermano, el Señor me enseñó, yo te voy a llevar a ti y te voy a usar para que este pueblo me conozca. Para que este pueblo me conozca y sepa cuando yo estoy hablando. ¿Por qué, hermano? Porque hoy en día, decía el Señor, ¿cuántas iglesias existen? El hombre habla y habla y habla el hombre. Y ellos creen y piensan que soy yo quien estoy hablando, cuando yo no estoy hablando, cuando es el hombre quien está hablando, apoyando en sus estupideces, apoyándose en sus conocimientos acumulados. Usan la Biblia y le hacen creer a la gente que soy yo quien está hablando, que yo di el mensaje. Y están mintiendo. De hecho, dicen, desde ahí están mintiendo cuando dicen que yo les di ese mensaje, cuando yo nunca he hablado, cuando yo no les he dicho nada ni les he dado ningún mensaje. Por eso hizo desierto en aquel día, me dirán, Señor, Señor, que no profeticé en tu nombre, que no eché fuera demonios, que no sané a la gente en tu nombre. Apártate de mí, hacedor de maldad, porque no te conozco. Hermano, el Señor conoce a sus hijos. ¿Por qué, hermano? Porque sus hijos se relacionan con Él. Te voy a decir algo a ti. Si tú logras embarazar a tu esposa y tu esposa se va de contigo, ya no la vuelves a ver. Pero ya pasan los años y luego viene tu hijo. Lo vas a conocer. Tú no sabes que él es tu hijo. Y ni él te va a decir que es tu hijo. En el momento de ese muchacho sabrás que es tu hijo. No tienes conocimiento de él. Y no te han dicho que es tu hijo. Por eso, hermano, el Señor decía, de cierto, siempre aquel día me dirán, Señor, Señor, que no profeticé en tu nombre, que no echó fuera demonios, que no hice milagros. Apártate de mí, hacedor de maldad, porque yo no te conozco. Por eso un día, hermano, yo te dije que escuchara el testimonio de Freddy Ruano. Ese testimonio a mí me dejó impactado. ¿Por qué? Porque en el momento que la muerte lo lanzó al infierno, el Señor Jesucristo dijo, ¿por qué dices que yo soy culpable? Es cierto que yo morí en la cruz y clavé los pecados, pero yo no tengo hijos, así y así y así. Le mencionó una gran lista de pecado, de maldad, una gran lista que desagrada a Dios. Por eso, hermano, Dios solo conoce a sus hijos, a los que no practican el pecado. Por eso dice que el que ha nacido de nuevo, dice, no practique el pecado. Esos son a los que conoce Dios, son a los que se relacionan con Él. Si tú no te relacionas con Él, hermano, Él sí sabe quién eres tú, pero tú no lo vas a conocer. Por eso el día de hoy, hermano, la gente no sabe si es Dios quien está hablando. Porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar al hombre. Pero yo quiero decirte, hermano, para que Dios pueda usar a un hombre, hay que tener buena relación y compañerismo con Él. Si tú y yo leemos la Sagrada Escritura acerca de los apóstoles, hermano, ellos fueron enseñados por su maestro, que fue Jesús, pero siempre los enseñó a estar relacionados con el Espíritu Santo. Tenían un fuerte compañerismo con el Espíritu Santo. Yo les sorprendo, hermano, que ahora ellos ya no preguntaban a dónde ir. Ellos iban a los lugares correctos, que era la voluntad de Dios. Daban los mensajes correctos que Dios quería que se dieran. Porque todo lo que ellos realizaban de ahí en adelante
era de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y dónde aprendieron eso ellos? Ellos lo aprendieron de Jesús. Por eso yo me sorprendo cuando el Espíritu Santo, hermano, lo llevó al desierto para ser probado en todo, y cuando ya el enemigo lo probó en todo, dice que el enemigo se fue y lo dejó por un tiempo. Pero ¿cómo venía Jesús ahora? Jesús venía totalmente en el poder del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que Jesús ya no iba donde él quería. Ahora él venía totalmente direccionado por el Espíritu Santo. Ahora Jesús no hablaba cualquier mensaje. Ahora era el Espíritu Santo quien usaba su vida. Por eso yo después, hermano, ya cuando salgo del Tarso, tuve un encuentro con Dios. Yo cuando estaba leyendo, hermano, ahora me doy cuenta cuando ahora Pablo, ya no Saulo, sino era Pablo, ahora él se daba cuenta cuando ya no era él quien estaba hablando, sino era el Espíritu Santo quien estaba hablando. Pero lo más sorprendente, hermano, es que la gente sabía que ya no era Saulo, digo Pablo, sino era el mismo Señor quien estaba hablando. Por eso nosotros tenemos que saber discernir, hermano, cuando el Señor está hablando. Yo recuerdo lo que la palabra de Dios dice, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y dice que para él son locura. ¿Qué quiere decir? Que la gente natural, la gente carnal, la gente que realmente ha tenido un encuentro sobrenatural con Dios, que no está relacionado, que no tiene compañerismo con Dios, cuando el Espíritu Santo habla, no disciernen que es el Señor quien está hablando. Sino lo que la gente dice, rechaza todo eso. ¿Por qué? Porque a ellos les parece una locura lo que el Señor está hablando. No sé si tú me entiendes. Por eso cuando Jesús llegó hablando, hermano, la verdad, lo rechazaban. Y decía él, yo, si les he hablado la verdad, ¿por qué no me creen? Rechazaban a Jesús. Yo quiero decirte que ya no era Jesús hablando, era el Espíritu Santo quien hablaba a través de Jesús, porque Jesús no pudo estar sin la asistencia del Espíritu Santo. Por eso él un día decía, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando decía por el dedo de Dios, ¿a quién se refería? Al Espíritu Santo. Porque Jesús, mi hermano, era el que predicaba, el que enseñaba, el que profetizaba, el que ministraba. No era Jesús. Porque Jesús era Dios, pero se despojó como Dios y tomó la condición humana como la tuya y la mía. Porque qué fácil sería, no, pues Jesús es Dios, por eso hizo todo eso. No, Jesús se despojó como Dios y tomó la condición humana. Ahora él no tenía los atributos de Dios. Ahora él tuvo que aprender desde niño, porque desde niño, hermano, él fue instruido. Él dice que era un niño, iba a la sinagoga a estudiar. Él crecía en estatura, en sabiduría para con Dios y los hombres, crecía en gracia. O sea, él merece un modelo a seguir. Por eso yo me sorprendo de esta realidad, mi hermano, que Jesús, hermano, en la realidad les enseñó a los discípulos a tener una buena relación y un buen compañerismo con él. Y Jesús les enseñó y le dijo, todo lo que yo hago, no lo hago por sí mismo. Todo lo que yo hago, lo hago en el poder del Espíritu Santo. Dime tú, ¿quién es el que sana? Según la Biblia. ¿Quién profetiza? ¿Quién ministra? ¿Quién revela? ¿Quién hace todo? ¿Quién es el único que enseña la verdad? ¿Quién es el único que predica? ¿Quién es el único que recuerda las cosas de Dios? ¿Cuál es el único maestro autorizado para enseñar y predicar y ministrar y hacer todo lo del reino? El Espíritu Santo. Él es el único. Por eso a nosotros no nos toca otra cosa, mi hermano, más que tener buena relación y compañerismo con Él. Por eso yo me sorprendo cómo los discípulos, mi hermano, predicaban y enseñaban y estaban todo direccionado por el Espíritu Santo, y todo lo que realizaban era de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, mi hermano, hacer con nosotros. Por eso dice que los que son verdaderamente hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu Santo. El día de hoy hay muchos hombres dentro de la iglesia, hermano, que no se dejan guiar por el Espíritu Santo, se apoyan en lo que él piensa, en lo que él cree, en lo que él se imagina. Esa es una error muy grande. Y esa es una señal de inmadurez. Porque
Jesús, hermano, llevó a Jesús a ir creciendo cada día, porque Jesús es un ejemplo. Jesús era un inmaduro, pero el Espíritu Santo lo llevó a ir creciendo. Iba creciendo en estatura, pero hablaba física y espiritualmente. Por eso Jesús alcanzó una madurez requerida por Dios. Cuando él maduró, hermano, se le dio el espíritu de revelación, Dios de sabiduría, y se le dio el espíritu de revelación. Por eso él predicaba con sabiduría y precedía por causa del poder de la revelación. Yo me sorprendo de todo eso. El don de ciencia no se diga. Aparte de eso, hermano, él discernía lo que maquinaban los corazones. Por eso Dios, hermano, quiere llevarnos a madurez, para que nosotros podamos tener ese poder, que sea totalmente el Espíritu en nosotros. Tú puedes ver a Samuel, hermano. También Samuel tenía el Espíritu de Dios. Tú puedes leer acerca de Samuel, hermano, y te vas a dar cuenta de esta realidad. Tenía sabiduría Samuel. Tenía revelación Samuel. De manera que todo lo que predecía acontecía. Desnudaba los corazones. Tú puedes ver cuando se le perdieron las burras al papá de Saúl, mandó a Saúl y a un criado a buscar animales, y el criado dijo: vayamos con el siervo de Dios, quizás nos va a decir dónde está. Y absolutamente, hermano, eso pasó, y les desnudó el corazón. ¿Por qué, hermano? Porque ese poder lo tiene una persona que ha alcanzado madurez. Mientras tú y yo seamos unos inmaduros, hermano, tú y yo no somos aptos. Por eso la palabra de Dios dice que el Hijo, aunque es heredero de todo, hermano, pero si no ha madurado, en nada difiere del esclavo. ¿Qué simboliza un esclavo? El que está en el mundo, el pecador, donde reina y gobierna el pecado en su vida. No sé si tú me entiendes. Aunque sea heredero, no podrá recibir la heredad hasta que alcance ¿qué? La madurez. Hay muchas cosas, hermano, que Dios te heredó. Dios ha deseado y anhelado, hermano, levantarte a ti poderosamente. Por eso Jesús decía algo muy importante: el que cree en mí, las cosas que yo he hecho, él hará también. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Qué quiere decir, hermano? Hoy Dios nos está exhortando a buscar la madurez. ¿Por qué, hermano? Porque tú con tu profecía has fallado. La profecía que el Señor te ha dado, pero tú no has hecho nada, porque se te cumple lo que se te ha profetizado. Desgraciadamente, hermano, nosotros no queremos ser seguidores de aquellos grandes hombres que marcaron historia. El Señor me decía algo importante: Samuel marcó historia. Samuel puede haber dicho: ser imitadores de mí como yo de Moisés. Porque Moisés, hermano, fue un grande profeta, y no hubo profeta como Moisés. Los demás profetas, hermano, escuchaban la voz de Dios o tenían sueños, pero Dios le hablaba a Moisés cara a cara. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Pero tú y yo podemos ver que Moisés, hermano, tuvo que ser procesado en fuego. Moisés, siendo un inmaduro, un orgulloso, en el proceso de fuego, hermano, Dios lo hizo el más manso y el más humilde. Lo llevó a una tremenda madurez. Qué tremendo. Yo me sorprendo de la realidad. Por eso Jesús, mi hermano, le decía a sus discípulos: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Qué tremendo, ¿no? Y esa es la demanda, no solamente, mi hermano, para los discípulos, para todos los discípulos, hablando de una forma universal.
Porque es la enseñanza que dijo Jesús. ¿A poco nomás a los discípulos les dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde? Te lo está diciendo aquí, me lo está diciendo a mí también. Manso y humilde. ¿Sabes quién es una persona mansa y humilde? Una persona madura. Por eso, hermano, tenemos que ser procesados. Pero lo que te voy a decir es muy importante. El Señor me decía esto. Si tú ya recibiste ese fuego, tú esperas que el fuego haga su trabajo, ¿y dónde vas a quedar tú entonces? Tú tienes que hacer algo para que el fuego pueda trabajar en tu persona. Tú necesitas volverte hacedor de la palabra. El fuego no va a hacer nada en ti si tú no guardas y pones por obra la palabra. Cuando tú guardes y pongas por obra la palabra, el fuego te va a ir purificando. Por eso, hermano, yo me sorprendo de esta tremenda realidad. Hoy en día no queremos poner la palabra de Dios por obra. Estamos como los fariseos, hermano. Solo tenemos mucha acumulación de información en la mente. Tú podrás decir que conoces mucha Biblia. Tú podrás decir que has escuchado multitudes de predicaciones. Pero toda esa información está aquí. ¿Sabes dónde tenía aquellos grandes hombres que eran maestros, que eran rabinos reconocidos? Como Gamaliel y todos aquellos. ¿Sabes dónde tenían acumulada todo lo que recibían como información? En su mente. Pero dime tú, todo lo que tenían aquí acumulado, todo el conocimiento que lo tenían aquí, ¿los cambió, los transformó? Nunca los cambió, nunca los transformó. Por eso Jesús decía, fariseos hipócritas. Era gente hipócrita. Si tú y yo, hermano, en la realidad no guardamos y ponemos por obra, somos hipócritas también. Por eso el Señor en las revelaciones que ha dado, hermano, dice, baja lo que te ha enseñado de tu mente a tu corazón. Porque todo lo que baja al corazón, hermano, y es puesto en práctica, se empieza a efectuar una transformación. Yo conozco mucha gente que conoce mucha Biblia, pero nunca la ha puesto por obra, la tiene que acumular aquí. Todo lo que tú recibes hay que guardarlo en el corazón, no en la mente. Hay que guardarlo y ponerlo en práctica. Dice Santiago 1:22. Fíjate, la misma palabra nos va diciendo, hermano, claramente, ¿verdad? Y aquí, hermano, nos va a enseñar cómo es que yo puedo madurar. Si yo no guardo y pongo en práctica la palabra, entonces ¿cuándo voy a ver la madurez en mi vida? ¿Qué dice ahí? Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos, hermano. Los fariseos se engañaban a sí mismos. Eran maestros, eran intérpretes, tenían doctorado, eran los teólogos de aquel tiempo, los que supuestamente interpretaban, los que supuestamente enseñaban correctamente la palabra. Ellos solo fueron oidores, pero nunca fueron hacedores de la palabra. Ellos se engañaban. Y si nosotros, mi hermano, hacemos lo que dice aquí, que solo ser oidores y no hacer la palabra, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y nosotros mismos, hermano, nos estamos negando a madurar. Mientras estemos en ese estado de oidor solamente, nos estamos negando a madurar. Estamos anulando lo que el Espíritu Santo nos enseña. Porque el Espíritu Santo nos está capacitando para podernos llevar a obtener la madurez como llevó a tantas personas que la misma palabra Dios registra. La Escritura, hermano, da testimonio. La historia bíblica recuerda a aquellos grandes hombres, hermano, que se dejaron instruir por el Espíritu Santo, pero no solamente escucharon, sino pusieron en práctica su palabra. Por eso Jesús le enseñó a sus discípulos, mi hermano, a menospreciar su vida, a aborrecer su vida. ¿Qué es menospreciar? ¿Qué es aborrecer la vida? Amarme menos y amar más al Señor. Porque el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y si yo amo al Señor, y más mismo Jesús que decía, el que me ama guarda mi palabra y la pone por obra.
¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con tu alma y con tu mente. Entonces, ¿cómo le voy a mostrar a Dios mi amor a Él? Guardando y poniendo en práctica la palabra. Qué maravilloso, ¿no? Si yo, hermano, me estoy resistiendo a guardar y a poner en práctica la palabra, le estoy diciendo, ¿sabes qué? Te aborrezco, Señor. No te amo, te odio. Y al que amo es a Satanás. Satanás te podría decir, si tuviera su Biblia, el que no guarda y pone en práctica la palabra de Dios, ese es el que me ama, te diría Satanás. Realmente, hermano, tú amas más a Satanás que a Dios. Y con eso se lo demuestra. ¿O no es cierto? Jesús dice, el que me ama, guarda mi palabra, ¿dónde? En el corazón, y la pone en práctica. Pero yo no voy a llevar, porque si no va a decir que estoy entendiendo. Llévenme ahí a Juan 14, 23, me parece. Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada. Pero llévenme en otros versos, 21. Desde 21 al 23 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. ¿Y qué dice? Y me manifestaré a Él. Hermano, esto a mí me llamó mucho la atención porque dijo el Señor, mira, si tú guardas mi palabra y la pones en práctica, automáticamente la palabra te va a ir llevando a maldad. Porque en el momento que tú guardas la palabra y la pones en práctica, dejas de practicar el pecado. Dejas de practicar todo aquello que yo aborrezco. Porque la palabra que dice, no adulterarás, no adulterio, no fornicación, no inmundicia, no lascivia, no idolatría, no hechicería, no enemistades, no pleitos, no celos, no ira, no contienda, no disensiones, no herejía, no homicidio, no borrachera, no orgía, no siendo maldiciente, ratero, estafador, amo, homosexual, bisexual, prostituta, lesbiana, marimacho, altivo, arrogante, soberbio, leal, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, lleno de rencor, de resentimiento, de odio, de amargura, pornografía y tantas cosas más que menciona la palabra de Dios. No chisme, no calumnia, no crítica, no murmuración. Eso me está diciendo la palabra de Dios. Y si yo guardo todo esto en mi corazón y lo pongo en práctica, ¿qué voy a decir? No voy a poner en práctica las demandas de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque 2 Corintios 7:1 me dice algo importante. Amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Y la lista que te acabo de mencionar son las obras de la carne. Entonces te digo, amado, puesto que tienes tales promesas, porque Dios ha hecho promesa de darte el espíritu de sabiduría y el de revelación. Dios quiere usarte poderosamente. Dios quiere que el fuego funcione en las dádivas que te he dado, porque tu ministerio será un ministerio con fuego, los dones serán con fuego y todo será usado correctamente con fuego, porque dice Dios, yo soy fuego y yo soy el que voy a hacer las cosas en ti. Pero yo necesito la madurez de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque una persona madura es un ser totalmente espiritual. Hermano, esto es fuerte. Parece fácil, pero es suave. Yo me sorprendo de esto. Entonces Dios dice, pídeme, ruégame, suplícame, que yo tenga misericordia. Y te voy a dar el poder de guardar y poner en práctica. Y voy a hacer que los serafines vengan con carbones encendidos y quemen toda la inmundicia que está dentro de tu corazón, en tus labios, en tu mente, en tus ojos, en todo.
Porque tú te das cuenta, hermano, el alma es la pecadora, el alma es la que se revela. Pero el alma usa los 5 sentidos, que viene siendo la vista. Hoy en día, hermano, ¿por dónde está la codicia? Por los ojos. La lujuria. Hace tiempo Dios me mostraba una visión. Yo estaba orando y de repente miraba un foco así. Y luego le apretaba ahí al apagador y no se apagaba. Y en el mismo foco miraba una cadenita, creo que les tiran una cadenita como ahí, le tiraba la cadenita y no se apagaba. Y luego le quería dar vuelta y no se apagaba. Y dije, Señor, ¿qué me quieren mostrar con esto? Y me decía, cuando la lujuria entra por los ojos, no es fácil sacarla. Por eso Job decía que Dios lo librará de los ojos vagabundos. Hoy en día, hermano, un ejemplo, los hombres que ya dejaron entrar la lujuria a sus ojos. ¿Qué pasa cuando pasan mujeres escotadas? Casi se enseñando los pechos todos abultados, ahí escotada, bien apretada, todo. ¿Qué pasa cuando tú tienes lujuria? ¿A poco la vas a decir, hay una mujer que va a voltear para otro lado? Si ni siquiera temor tienes de Dios, te la vas a revelar con tus ojos. Y la mujer igual cuando ve a un hombre, una mujer lujuriosa, cuando ve un hombre igual. ¿Sí me estás entendiendo? Por eso digo, una vez entrando en la lujuria, no es fácil quitarla, pero yo no sé cómo apagarlo en poco, digo, ¿cómo le hago? Y digo, Señor, cuando la lujuria entra, no es fácil sacarla. Pero cuando el Señor, hermano, ya te tiene en sus planes, Él va a dar los escalones y va a quemar toda la lujuria de tus ojos. ¿Qué dijo Isaías? Que era de labios que era de pueblo de labios que inmundos. ¿Qué hizo el ángel? Tomaron las tenazas, tomaron los carbones y limpiaron la inmundicia de sus labios. Está tremendo, ¿no? Ya ve que era la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Cuando se goza el alma pecadora, rebelde que está en contra de Dios. En sí Dios me decía, cuando yo logro la madurez de tu vida, tu alma está en mi gobierno. Tu alma ya no está esclavizada al pecado, tu alma está alineada. Ahora tú como espíritu tienes el gobierno, tienes el control del alma, porque tú no eres alma, te di alma. El alma es una herramienta que Dios te dio, porque el alma es la que escucha, la que descodifica y te hace saber las cosas de Dios. El alma nos fue dada como una herramienta para la realización y cumplimiento del propósito y el destino profético en la tierra. Por eso, hermano, es bien importante pedirle a Dios, Señor, desliga mi espíritu del alma. Porque el día, hermano, que cayó Adán y Eva, desde ese día el espíritu cayó en sujeción al alma, y el alma empezó a tomar el gobierno de nuestra vida. Por eso el alma es la pecadora, la que se rebela en contra de Dios. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, el alma fue desconectada del cielo, y el diablo la conectó al infierno, y el infierno empezó a meterle conexiones infernales, y el diablo empezó a instruirla de acuerdo a la ley, a la constitución del infierno. Por eso tú y yo éramos hijos del diablo. Por eso dices que peques del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero Jesús vino a la tierra que era hacer la obra del diablo, a llevarnos a dejar de ser hijos del diablo y regresarnos a hacerlo, a regresar nuevamente a ser hijos de Dios. Por eso, hermano, Jesús dijo, te es necesario nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, dejamos de practicar el pecado. Cuando no hemos nacido, no practicamos el pecado y seguiremos perteneciendo al diablo. Ese es lo más tremendo. Hermano, yo no voy a poder dejar de ser un inmaduro solo siendo un hijo. Y el Señor dijo, es tiempo de que comiences a rogar y suplicar para que yo te dé el poder de guardar y poner en práctica mi palabra. Por eso digo, ahorita vimos en el Salmo 119 y 17, haz bien a tu siervo,
para que viva y guarde tu palabra. Allí en Corintios habla que no de que quiere el que corre, sino que Dios tenga misericordia. En Filipenses dice que en Él está el poder como el querer. O sea, en Él, o sea, no es de mí. Entonces, hermano, si tú verdaderamente deseas y anhelas madurar, es tiempo de rogar y suplicar que Dios, hermano, nos concede ese don de guardar y poner en práctica. Si Dios, hermano, te da el poder como el querer de guardar y poner en práctica la palabra, te aseguro que empezarás a madurar. Te aseguro que empezarás a transformar. Te aseguro que Dios causará la metamorfosis en tu vida. Te aseguro que Dios transformará el espíritu de tu entendimiento. Porque esa es la palabra, no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa en otra versión? No piensen como piensa el mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir, hermano? Cuando yo verdaderamente empiezo, el Señor empieza a transformar mi entendimiento a través del fuego. No sé si lo entiendo. Ya para terminar, hermano, no quiero quitarte más tiempo. En la realidad, esto es lo que el Señor me enseñó. Yo quiero darles lo que le di a Pablo. Porque al darte el espíritu de sabiduría, no va a ser la sabiduría que tú has tenido. Es una sabiduría que sobrepasa tu entendimiento humano, que el mismo demonio tiene el día de hoy. La obtuvo, pero él la corrompió en su rebelión. Porque dice que era sabio, ¿no? Dios lo hizo sabio. Pero ¿quién corrompe esa sabiduría? Él. Porque se rebeló en contra de Dios al querer ser igual a Dios. Por eso, hermano, mira, te voy a llevar aquí, termino con estos. No quiero quitar más tiempo. Es que ahora estuvo ministrando el Señor. Dios hace lo que quiere. Primera de Corintios 2, 6. 6 al 8, mira lo que dice. Sin embargo, mira lo que dice, hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado ¿qué? Entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. En otra versión que dice, y hablamos sabiduría entre los que somos espirituales. Hermano, si tú no has alcanzado madurez, tú eres carnal. Tú eres carne, eres natural. Ya te dio hoy lo que eres. Y si no lo reconoces, no eres candidato para la espiritualidad. Si tú reconoces como David, vas a lograr, hermano, que Dios te conceda el poder de guardar y poner en práctica y lograr la madurez, lograr la espiritualidad. Pero mira lo que dice, entre los que han alcanzado madurez, sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. ¿Quiénes son los príncipes de este siglo? Los demonios. ¿Por qué? Porque acuérdate, hermano, que Dios puso a Adán y a Eva en el perfecto jardín del Edén. Pero Adán y Eva, con su rebelión, por haber desobedecido a Dios, abdicaron su trono y se lo entregaron como quien dice a Satanás. ¿Y qué es Satanás? Ya los hice pecar. Ahora yo tengo la corona, ahora yo voy a reinar en este mundo. Pero yo necesito compinches. Necesito mi gente. ¿Qué hizo el diablo? Se fue hasta el infierno. ¿Y qué trajo de allá? Trajo todos los príncipes. Y son de los que estoy hablando aquí. Y los príncipes, mi hermano, los desplegó sobre toda la tierra. Adán y Eva, hermano, tenían el mandato de Dios de expandir el reino por toda la tierra. Por ello, multiplícate para que expandas mi reino por toda la tierra. Pero Adán y Eva, ¿qué hicieron? Renunciaron, abdicaron y le entregaron esto al diablo. Por el diablo dijo, yo voy a ir a traer mis príncipes y los voy a desplegar sobre toda la tierra. Por eso, hermano, ¿sabes quién gobierna este mundo? Satanás, por medio de todos sus príncipes. Satanás y los príncipes no tienen la sabiduría de la que está hablando Pablo,
que Dios anhela y desea darte a ti y a mí. Mira, dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen y no siguen siendo. Mas hablamos saber de Dios, el misterio de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mira lo que está diciendo. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Quién crucificó a Jesús? Satanás y sus demonios, usando a la gente para arrestarlo, para encadenarlo, para meterlo a la prisión, para llevarlo ante Pilato, para bofetearlo, darle varazos, azotarlo, cargarlo con la cruz, llevarlo hasta el cerro de la Calavera y crucificarlo ahí y derramar hasta la última gota de sangre. Si los príncipes o Satanás se hubieran dado cuenta de lo que estaban haciendo, no lo hubieran crucificado, porque al crucificarlo le dieron la victoria a Jesús, y ahí fue donde Jesús lo consumó todo. Ahí fue donde Jesús tuvo la victoria. ¿Por qué? Porque fue enviado por Dios, fue predestinado por Dios a morir a la cruz para recuperar todo lo perdido. Qué maravilloso, ¿no? Pero si el diablo se da cuenta que al matarlo le iba a dar la victoria a Jesús, no lo mata. Le manda a los príncipes para que lo cuiden, lo guarden. Ni el más mínimo rasguño le hubieran hecho a Jesús. No sé si me entiendes. Porque si hubiera entendido el diablo que al matarlo iba a tener la victoria a Jesús, no lo mata. Hermano, no lo mata por conveniencia. Lo hubiera cuidado de día y de noche. Cuídenme bien a Jesús, que nadie le haga ni el más mínimo rasguño. Hermano, y si no matan a Jesús, Jesús no cumple con el propósito. Jesús no lo hubiera consumado. Jesús no hubiera pagado el precio. Era necesario que le hicieran las llagas, era necesario que lo golpearan, porque a través de lo que le hicieron, estaba pagando el precio, nos estaba liberando de enfermedades, estaba llevando nuestra dolencia, iba a clavar el pecado en la cruz. Yo lo que sí le digo, hermano, esta sabiduría es una promesa que Dios desea darte a ti. Pablo logró la espiritualidad, por eso Dios le dio espíritu de revelación. Por último, vaya ahí a Gálatas, lo estuvimos viendo el domingo, hermano, pero hoy le di un poco más, porque voy a hablar más de esto. Digo, Dios, enséñanos a rogar, a suplicar, para darle yo el poder de guardar y poner en práctica, para que logren la espiritualidad que yo demando de esta iglesia, para poderle dar espíritu de sabiduría, pero también la revelación. ¿Qué dice Gálatas 1 del 11 en adelante? ¿Qué tremendo todo esto? ¿Se entiende? Mira, dice, mas os hago saber, hermanos, esto es lo que quiero que sepan, hermano. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre. Fíjate lo que está diciendo, el 2. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Pero aquí está hablando, hermano, del verdadero evangelio de Dios. No está hablando, hermano, del evangelio del hombre. Antes de eso, él predicaba un evangelio de hombre, basado en la sabiduría humana, a la terrenal, animal, a la diabólica. Porque antes era Saulo de Tarso, enseñado por Gamaliel. ¿Qué enseñaba Gamaliel? Una religión basada en la sabiduría humana. Por él está diciendo, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre. ¿O qué quiere decir? Para estas fechas, Saulo de Tarso ya había desechado todo lo que le enseñó Gamaliel y el Instituto Bíblico. Desechó todo esto y ahora lo tenía por basura, dice la palabra por estiércol. Y aún sus títulos, todo lo tenía por basura. Pero ahora, ¿por qué? Porque obtuvo el verdadero conocimiento de la sabiduría del reino, que le revelaban a él. Pero mira lo que dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno,
sino porque revelación. Hermano, esto es lo que Dios quiere. Cuando tú madures, Dios te va a dar el espíritu de revelación. ¿Y sabes qué? Mira lo que sigue diciendo más adelante. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Por eso digo que las dos escuelas bíblicas de Gamaliel, que fue uno de los promotores, era una escuela bíblica del judaísmo y fariseísmo. Por eso está diciendo aquí, que dice, en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía y sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, o sea, estaba en contra. Pero mira lo que dice el 14. Y en el judaísmo aventajaba, mira lo que dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Quiere decir que sobresalió de los demás alumnos. En mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero mira lo que dice el 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, mira lo que dice el 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo, esto es lo que yo quiero, hermano, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué quiere decir, hermano? Si tú no recibes el espíritu de revelación, tú no puedes predicar el evangelio del reino. Entonces, ¿qué vas a predicar? Una religión, dogmas humanos, lo que tú crees y lo que tú piensas acerca de la palabra, y eso es un error. Con esto termino, hermano. Mira lo que, esta es la promesa, si tú logras la madurez, es el Efesios 1, 17. Pablo, hermano, entendía todo esto. De hecho, él antes del 16, él está pidiendo, le está rogando al Padre, hermano, o sea, está en oración, está orando no solo por los efesios, está orando por todas las iglesias, como que dice, por todo el mundo, estaba rogando. ¿Qué dice ahí? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y mira lo que dice 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermano, si tú no tienes el espíritu de sabiduría y de revelación, tú eres un predicador chafa. Tú eres un mentiroso, tú eres un falso, tú eres un engañador. ¿Me estás entendiendo? Eres un engañador y vas a perder la gente que te escuche. Tú en vez de bendecirla, la estás maldiciendo. Por eso decía Pablo, no es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que dicen que os perturban, predicando que maldiciendo a través de un evangelio tergiversado y pervertido. Hermano, aquí le dejo. No quiero yo porque hoy, hermano, inclina tu rostro. Si tú deseas, vamos a pedir a Dios, hermano, rogándole y suplicándole que nos conceda, hermano, el poder de guardar. Y esta iglesia, hermano, no va a cesar. Aún en las oraciones, hermano, en la cadena de oración hay que poner esta petición, María. Rogar y suplicar a Dios que nos conceda el poder de guardar y poner en práctica, porque solo así lograremos la madurez. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. De acuerdo a las citas bíblicas que hoy estoy moviendo, nos dimos cuenta que no es el que quiere ni el que corre, sino el que tú tengas misericordia. El salmista te dijo bien claro, haz bien a tu siervo, para que viva y guarde tu palabra. Josué 1:8 dice bien claro, nunca escapará de tu boca este libro de ley, sino que día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que te digo, porque dará tu camino y todo te saldrá bien. El ti es el que debe como el poder, Señor. Si tú no nos das ese poder de guardar y poner en práctica tu palabra, es en vano. Nos vamos a perder
Como dice la palabra, fueron engañados y engañaron a otros. Señor, yo no quiero ser un engañador ni engañar gente. Si tú me has llamado, como Pablo dijo, desde el vientre de mi madre, entonces, Señor, concédenos el poder para guardar y poner en práctica la palabra y cada día ir madurando para lograr la espiritualidad que tú demandas, para que yo pueda, Señor, recibir el espíritu de sabiduría y de revelación y pueda ser de bendición a los que tú me envíes. Padre, que sé que en este momento no vamos de este lugar, pero ve con cada uno de nosotros. Hermano, cuando tú empieces a madurar, vas a quitar esa mente maliciosa y estúpida. Porque eso es lo que tenemos. Mientras no tengamos una madurez, tenemos una mente, como se la acabo de decir. Cuando digo estúpido, digo una mente tonta, que comete muchos errores, maliciosa. Por eso Dios no quiere quitar la malicia. Hermano, Dios lo bendiga.